Seguimos compartiendo aquí en Pro Economía y Finanzas con el economista Wildo González, quien nos está haciendo un análisis de lo que fue la economía o el desarrollo económico y los inconvenientes que se presentaron en este primer semestre del año que acaba de finalizar. Y ya estamos ahora en una segunda etapa. Un elemento también que puede ser importante a la hora de analizar datos económicos tiene que ver con la deuda pública. ¿Esto es correcto, Wildo? ¿En qué situación estamos nosotros y si esto puede preocupar o no? Bueno, mira, por el tema de la discusión de la deuda pública, mira, yo creo particularmente en este punto del año no es muy relevante. Ajá, Va a ser relevante hablar de la discusión de la deuda pública probablemente a finales de agosto, comienzo de septiembre, que es cuando se empieza a desarrollar el presupuesto para el año que viene. sí. Y se empiezan a hacer los ejercicios de sostenibilidad de deuda que el Ministerio de Economía suele publicar en el informe de finanzas públicas, en el que se hace una serie de supuestos de que dependiendo del crecimiento de la economía, bueno, la economía puede llegar a generar X cantidad de ingresos, X cantidad de ingresos se pueden gastar de X manera y probablemente la plata que falte, que la mayor parte de las veces que es lo que casi una regla no escrita es la parte de la inversión que se financia con deuda. Ujú. Ahora, por lo que la gente está mirando y por los números que se ven del crecimiento de la deuda, ahí pienso que la gente tiene que ser un poco más seria, porque al final esos números ya están en el presupuesto. Que la deuda haya aumentado 1.000 millones de dólares, algo por el estilo, eso ya está en el presupuesto. La discusión en el fondo de la parte de la sostenibilidad de la deuda está en la capacidad de crecimiento de la economía y en la capacidad de recaudación de la economía. No necesariamente en la cantidad de bonos que uno pueda emitir o en la cantidad de préstamos que uno pueda tomar con los multilaterales. Al final lo que va a depender mucho cuál es la capacidad de crecimiento que uno tenga en la economía, cuál es la capacidad de recaudación que tengamos, cuál es el nivel de formalización que podamos llegar a tener. Y también súper importante, cuál es la planificación del servicio de deuda en el sentido de que tratar de no tener un servicio de deuda que sea muy pesado en el fondo, o sea, sería como la cuota del préstamo, que no te sea, que sea más una livianita, que no te sea la mayor parte de tu ingreso, pensando en una analogía. Ujú. Pero particularmente pienso que no es un problema ahora. Nosotros tenemos una muy baja presión tributaria, el nivel de deuda igual es alto comparado a lo que teníamos antes. Pero hay que mirar también lo que pasa en los otros países. Los otros países que también tenían niveles de deuda baja, también están con niveles de deuda alta. Fíjense, por ejemplo, en Chile. Chile, que de ser un acreedor nato antes de la crisis del 2008-2009, ahora es un deudor neto con el resto del mundo. ¿Por Ujú. qué pasó eso? Porque en el periodo posterior al 2008-2009, las condiciones financieras internacionales fueron muy favorables para que empresas y gobiernos tomen créditos. Y eso hizo que se tome deuda, que en realidad la regla que siempre hay en el fondo, en el término de sostenibilidad de la deuda, que tu trayectoria siempre va a ser estable, siempre que tu tasa de interés real sea menor a tu crecimiento potencial de tu economía. Y eso se daba en el posterior al 2008-2009, y eso facilitó que muchos países puedan tomar deuda, y nosotros incluidos empezamos a tomar deuda ahí y eso empezó a incrementar, o sea, el nivel de emisiones y deudas de todos los gobiernos, incluso de empresas. Entonces al final lo que terminó pasando también es que justo en un momento en que todo el mundo empezaba a retirar esa vía de financiamiento fiscal, vamos a decirle, o sea, Paraguay, Chile, Estados Unidos mismo y todo el resto del mundo, nos agarró la pandemia del COVID. Ujú. Y dado que la pandemia del COVID era algo que no sabíamos cómo íbamos a terminar, o sea, la expansión fiscal fue lo máximo posible en la mayor parte de la economía para tratar que la economía no se destruya. Ahora, eso colaboró a que dejara un nivel más alto. Ahora, esos niveles más altos de deuda también son bastante congruentes con los niveles de tasa de interés que tenemos ahora.
Entonces, no hay un desequilibrio completamente tal en el término de la parte de la sostenibilidad de la deuda. Sí preocupa probablemente la parte de las brechas que tenemos acá como país, tanto de infraestructura como social, que necesitan ser financiadas. Exacto. Para ser financiada eso necesitamos otro tipo de cosas que probablemente no necesariamente pasa por, por, por más deuda propiamente tal, sino que en tratar de crear una serie de reformas que creo que están más o menos haciendo ese gobierno, de tratar de incrementar la participación del sector privado, o sea, relaciones público-privadas para proveer bienes públicos. Ahora, Ujú. eso probablemente se está demorando más de lo que yo pensaba. Y mientras en ese periodo, toda la parte de que tenemos que ir cerrando más necesariamente, o sea, que mayor urgencia la brecha de infraestructura, lo más probable se va a terminar financiando con deuda pública. Ahora, en la parte de eso, de la parte de la deuda pública, va a ser muy importante tratar de que, y de hecho el gobierno repita de nuevo una misión en guaraníes el año que viene. Parte importante, yo creo que la parte importante de la discusión de sostenibilidad se va a dar en el presupuesto para el año que viene y va a ser en la discusión, sí, espero que haya una discusión de cuál es el porcentaje en moneda local que se va a tomar la parte de la deuda. Ujú. Entonces, nosotros tenemos constantemente la necesidad de financiamiento en torno a 600, 700 millones de dólares, que creo que es más o menos el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Ahora, lo interesante sería hacer la totalidad de eso en guaraníes el año que viene, y eso incluso va a ayudar a que nosotros estemos más conectados al resto del mundo y tengamos una serie de, de beneficio de poder tener información en tiempo real de cuáles son los precios reales en guaraní, en dólares, de nuestras fuentes de financiamiento. Entonces eso va a hacer que la gente pueda tomar mejores decisiones también. Ujú. Hablaste, Wildo, de reformas necesarias que por ahí en algunos casos se están encarando desde la actividad que desarrolla el gobierno. Uno de los temas muy sensibles y del que permanentemente se habla tiene que ver con la caja fiscal, Wildo, y la situación en la que se encuentra. Ahí también son necesarias reformas profundas como reclaman desde varios sectores como para que ayude al sostenimiento de este crecimiento que se fue dando en las últimas décadas en el país? Mira, la reforma de la caja fiscal es algo muy necesario e inevitable, creo. De hecho, incluso hay que recordarse que parte del acuerdo, de los lineamientos que se comprometió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional está la parte de la reforma de la caja fiscal. Ujú. Y yo pensaría que no solamente la reforma de la caja fiscal, yo pensaría en la reforma en todo el sistema de pensiones. Eso está muy relacionado a lo que estábamos hablando anteriormente. En todos Sí. los otros países del mundo, la gente hizo su reforma en el sistema de pensiones. Eso hizo que la gente automáticamente se formalice con un mayor porcentaje. Gran parte de la gente no se formaliza porque no tiene la expectativa de recibir bienes públicos contra los impuestos que tiene. Pero si uno sabe que va a tener un sistema de pensiones decente y un programa de salud decente, uno va a pagar los impuestos que tenga que pagar. Ahora, para eso es importante reformar la caja fiscal, que de hecho ya está siendo un problema en términos de financiamiento, que ya está empezando a tomar recursos del Tesoro. El IPS tiene que ser reformado, Ujú. pero yo creo que el IPS está todavía a tiempo de poder ser reformado, pero yo creo que el sistema en general tiene que ser reformado. Mi visión particular y mi esperanza es que lleguemos a tener un sistema de pensiones probablemente similar al uruguayo, en el que tengamos una base que sea reparto y una punta a la pirámide que sea por capitalización individual, es un sistema mixto. Este sistema de pensiones, con ese ahorro a largo plazo que estamos perdiendo y que vamos a poder capturar, es el que probablemente va a terminar financiando las obras de infraestructura que tanto necesitamos. Ujú. Entonces, al final hay un círculo vicioso que yo creo que parte principalmente por la urgente necesidad de reformar no solamente la caja fiscal, sino que también el sistema de pensiones en sí. Por eso fue súper importante la creación de la Superintendencia de Pensiones. Hubiera sido mi hizo particular que el proyecto original era mejor de lo que terminó, ese es mi hizo particular.
los consejos de administración ya tenemos en el IPS y vemos que es algo complejo y no funciona. Hubiera sido mucho más eficiente de tener una persona que esté completamente pendiente de eso. Pero bueno, ya es un paso, ya se avanzó por lo menos en la creación de la Superintendencia de Pensiones. Ujú. Finalmente, Wildo, tuvimos un semestre bastante movido a nivel global, a nivel mundial. Comenzamos allá por enero con anuncios de aranceles por parte de Estados Unidos a todos los mercados, aquellos que ingresaban productos a su país, una guerra que ya venía de antes, el tema de Rusia, Ucrania, y bueno, y finalmente hace un par de meses atrás se sumó el conflicto entre Israel e Irán, que convulsionó, por supuesto, el mercado logístico y lo que tiene que ver con producción de combustibles. ¿Qué perspectivas ves en relación a los próximos meses ya a nivel global? Porque al parecer, por todo lo que estuviste comentando y analizando, ese embate global Paraguay lo soportó y lo toleró bastante bien en alguna medida. Bueno, ahí hay un tema, por la parte de lo que tuvimos en el escenario internacional fueron demasiadas muchas cosas Sí. y yo creo que más o menos se intensificó un poco de abril en adelante. Ujú. En enero, cuando asumió Trump, probablemente los mercados se dieron cuenta de que su administración iba a ser una administración en la que iban a tener como más inflación de mediano plazo, entonces eso hizo que los premios por plazo aumenten, las tasas de interés aumentaron, el dólar se fortaleció, las monedas emergentes se apreciaron, después me dimos cuenta que probablemente no era para tanto, empezaron a apreciarse las monedas emergentes, llegó el día de la Liberación Day, cuando anunciaron las tarifas, todo el mundo se asustó, fue complejo, aumentaron los premios. Y después vino el tema de lo que mencionaste, el tema de Irán. Ujú. Y el constante, así como, eh, bueno, constante sensación de incertidumbre. Sí. Ahora, lo que sí está marcado es un elevado nivel de incertidumbre. Hay medidas de incertidumbre hechas por académicos americanos que muestran que los niveles de incertidumbre a nivel global están en casi máximo histórico. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en general la incertidumbre hace que en general te afecte negativamente a la economía. De hecho, eso ya se pudo notar en la corrección a la baja en la proyección de crecimiento mundial del Fondo Monetario. Y eso todavía no tenía completamente todos los efectos que probablemente podrían haber causado el anuncio y la fijación de tarifas que hizo Trump. Entonces, eso como a nosotros nos va a pegar, a nosotros nos va a pegar de manera más lenta, era poco probable que nos pegue en el primero, segundo y tercer trimestre. Ujú. Puede que para fin de año empecemos a ver algunos de esos efectos, pero el escenario internacional en general es poco favorable para nuestra economía. Tenemos menor demanda externa, tenemos tasa de interés más alta de lo que previmos, más baja sí que el año pasado, pero menos baja de lo que pensábamos. Entonces eso nos pone en una situación un poco incómoda. Y tenemos precios de exportaciones que no repuntan, que quedan bajos y precios de importaciones altos. Entonces tenemos un escenario internacional bastante poco favorable, que esto probablemente debería restarle dinamismo a la economía y eso se nota especialmente en la parte del desempeño del PIB de recursos naturales, que está bastante bajo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en los siguientes meses? Es complicado saber. O sea, que en general todo el mundo que miramos un poco la economía internacional, los lunes miramos las noticias esperando que Trump salga con alguna noticia, una excentricidad. Entonces es algo que es difícil saber. Ahora, lo que sí podemos saber es el desarrollo de la parte de la política monetaria americana en la Fed. Todo el mundo está expectante a lo que va a ser probablemente eh, recortes en la tasa de interés de la Fed, que es el Banco Central norteamericano, para que la gente tenga el contexto de lo que estoy diciendo. Entonces, al final, si la Fed termina bajando los 50 puntos base, los dos recortes que hoy espera el mercado, va a ser algo positivo, va a aliviar un poco el escenario no favorable que tenemos, pero no va a cambiar sustancialmente el escenario. Entonces, lo que vamos a tener un escenario internacional un poco duro para lo que resta del segundo semestre.
Wildo, como siempre, un gusto escuchar tu análisis y gracias por compartir con los televidentes de Canal Pro. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia.